curso de esta llamada vamos a explorar algunos de los hallazgos clave del proyecto y cómo se relacionan con el proyecto más amplio. Siguiente diapositiva. Primero, vamos a presentar a nuestros tres oradores. Yo soy Mark Bowman, asociado en el equipo de Arup. He trabajado en una amplia gama de trabajos de transporte. En mi carrera de 20 años he sido gerente de proyecto responsable de entregar el proyecto Cestran durante los últimos 3 años. Jody, ¿podrías presentarte? Después Peter. Hola a todos, yo soy Jody Allen, soy una planeadora senior de transporte del equipo norte de Escocia y también soy miembro del equipo de viajes del norte. He estado participando en el proyecto de Cestran y fue líder técnico. Ahora Peter. Hola, soy Peter Jackson, funcionario de Active Travel y estoy a cargo de todos los proyectos de bicicletas y peatones y trabajo en diseño y estrategia. Gracias, Jody. Gracias, Peter. Vamos a la siguiente diapositiva. Lo que queremos cubrir hoy es una introducción de alto nivel y un resumen del proyecto que voy a empezar cubriendo. Luego Peter va a hablar desde el lado de los clientes en temas de gobernanza y financiación y Jody va a hablar de algunas de las etapas del proyecto y les va a dar un resumen de algunos de los detalles que hemos tenido en cuenta en el proyecto. Vamos a tener una discusión de 10 minutos, una sesión de preguntas a la mitad de la llamada y luego una sesión de preguntas más detallada al final de la llamada. Entonces, por favor, anoten sus preguntas y las vamos a responder en estas dos sesiones durante esta llamada. Ahora, un resumen breve. Acá hay algunos encabezados clave acerca de la red estratégica. Es importante señalar en este punto que el proyecto tiene una visión regional y una proposición de inversión que llegará en distintas fases como proyectos individuales a lo largo de muchos años. La visión es ambiciosa y tiene unos 600 kilómetros de rutas que logran enlazar a los distintos destinos de la región. El enfoque principal de la red es habilitar los viajes cortos como los viajes al trabajo, a la educación, a las compras y el acceso al cuidado de la salud. Cuando se publicó el informe, se llamaba que esta era una red revolucionaria debido a su escala y su ambición y también al ser al ser la primera red regional del país. Esta diapositiva demuestra gráficamente la escala y la extensión de la red estratégica. También muestra cómo se le ha presentado para capturar la atención de los financiadores y los tomadores de decisiones de una manera simple pero muy efectiva, con este diagrama de la red, similar a cómo se presentan los proyectos de transporte público o de trenes. También muestra una gran cantidad de ciudades, pueblos y barrios que van a estar conectados con una red para peatones y para ciclistas. Ahora quiero compartirles unos hechos y unas cifras de la región para que tengan algo de contexto. Y Peter va a profundizar más en su sesión. Entonces, la región del sureste escocés tiene unos 8.400 kilómetros cuadrados y tiene una población de 1.6 millones. Se enfoca en la capital de Escocia, Edimburgo, que es la única gran ciudad de la región. La red de transporte y el movimiento de la región se ven influenciados significativamente por Edimburgo. Sin embargo, la región es muy diversa. Está compuesta de 8 áreas con autoridades locales y tiene un rango de pueblos grandes y pequeños y zonas rurales que pueden ser remotas con largas distancias entre los servicios y los asentamientos. Es una región muy diversa. Otros puntos clave
que quería mencionarles en este punto. La red estratégica se desarrolló en sociedad con varias organizaciones y partes interesadas y Jody va a profundizar en ese proceso. Es importante saber que también hay muchos proyectos de transporte activo y de bicicletas que están progresando y que están entregando distintos socios en la región. En el momento tenemos una financiación récord para el transporte activo, entonces la red estratégica es solamente una parte de la inversión que se está dando en la región. Como dice el último punto, este proyecto solamente hace parte de un rompecabezas. Hay muchos otros proyectos que están ocurriendo también y que contribuyen al cambio significativo en el comportamiento de viajes para apartarse del uso de automóviles que se requiere para lograr las exigencias de la región y del país. Esta última diapositiva de introducción dispone el cronograma y las distintas etapas del proyecto que hemos atravesado y que estamos en las que estamos ahora. La mayoría del enfoque de esta sesión está en las etapas tempranas de planificación y muestra las tareas individuales que hemos estado asumiendo en cuanto a la factibilidad y el concepto del diseño. Y las fases del proyecto van avanzando hacia un diseño detallado y su entrega posterior. Como decíamos, hay muchos proyectos individuales que contribuyen a que avance la red estratégica. Ahora le voy a dar la palabra a Peter Jackson. Él va a cubrir la siguiente sesión acerca de gobernanza y financiamiento desde la perspectiva de Cestran. Para darles un mayor contexto, después de la introducción de Mark, yo quiero darles una idea de dónde viene Cestran. Cestran tiene un rol muy importante en la planeación de una red de transporte a lo largo de toda la región. Cestran es uno de 7 organismos regionales a lo largo de Escocia y cada uno de nosotros tiene una tarea clave para realizar una estrategia regional de transporte que tiene una visión a largo plazo. Cestran se produjo en 2008 y como decía Mark, una buena parte del enfoque de nuestra región tiene que ver con Edimburgo y como Edimburgo es el principal núcleo de financiero y de empleo. En 2015 tuvimos una renovación y nuestro último borrador ha sido presentado para ser aprobado. Desde el principio, desde 2008, se mencionó el ciclismo y el desarrollo de las vías para bicicletas, pero esto era a nivel urbano. En 2015 empezamos a ver las conexiones de vías de bicicleta regionales y empezamos a ver cómo cerrar las brechas a lo largo de 8 autoridades locales dentro de la región. Espero que puedan ver, que puedan entender esta imagen que es un poco confusa en esta diapositiva y solo quería mostrar un poco la confusión que se puede dar con la financiación y que ciertamente ocurrió antes de la implementación de este proyecto. Entonces, Cestran no tiene un presupuesto para implementar proyectos de ciclismo individuales, lo hacemos caso por caso y nuestra financiación viene, o una parte de nuestra financiación llega anualmente por medio de una organización llamada SOSTRANS, pero en 2018 hubo un gran cambio en la política del gobierno escocés que buscaba realmente aumentar la cantidad de las personas que caminan y usan la bicicleta y esto se hizo en forma de un estímulo de 80 millones. Esos 80 millones de libras se dividieron entre varias organizaciones que pueden ver. La mayor cantidad fue a Sostrans, que realmente ha sido la mayor fuerza para impulsar esta infraestructura en Escocia. En 2019, Transport Scotland, que había sido la Agencia Nacional de Transportes, preparó una estrategia. Buscaba enfocarse en cómo más personas pueden tener acceso a un transporte bueno y sostenible que va a aumentar su bienestar y su salud. Cestran, junto con
los otros organismos regionales. Nosotros hicimos una campaña para lograr más financiación para poder actuar algunos de estos equipos y las acciones llegan a nosotros, la financiación llega a nosotros por un valor de 200.000 libras. Como pueden ver, este es un panorama complicado de financiación. Cuando estábamos en el punto de formular este proyecto en particular, un punto de partida clave fue ver cómo las rutas regionales estaban interconectadas y cómo se hacían las conexiones con asentamientos que eran rurales y cómo estaban conectados con una red más amplia. Esta fue la mayor brecha en nuestro estudio anterior. Hay una red nacional de ciclistas en Escocia, pero tiene muchas brechas que no brindan una infraestructura segura para el uso de la bicicleta. Tuvimos un gran desafío para presentar una norma claramente definida que fuera aceptable para las autoridades locales que están en zonas muy urbanas, pero que también lo sean para las autoridades locales que están en áreas más rurales y poder brindarles infraestructura que ellos mismos puedan cuidar, pero también infraestructura que va a cumplir con las necesidades de todos los usuarios dentro de su zona. Y ciertamente se puede ver por las dos imágenes que tenemos una de la parte más novedosa de la infraestructura en Escocia. Lo que tenemos abajo es la visión de lo que quisiéramos ver. Y este es el trabajo que ha hecho el equipo de Mark para mí como cliente. Y aquí estamos viendo cómo una autoridad local se puede conectar con la ciudad de Edimburgo y brindar el servicio a todos los usuarios en un corredor vial. Entonces, voy a hablar de las etapas del proyecto que hemos seguido. Esta fue la primera parte del proyecto, que son las etapas iniciales que pueden ver en la pantalla. Lo primero fue una revisión de línea de base, una auditoría, y en una está ya pasado por la etapa de consulta de desarrollo. Si estamos en el punto del informe final, pueden ver en la pantalla que este proyecto se ha dado en un periodo de 6 meses, desde noviembre de 2019 hasta mayo de 2020. Entonces voy a mencionar las etapas y vamos a entrar en mayor detalle. Entonces, la primera etapa fue la revisión de línea de base. Esto involucra la recolección de distintos datos que colaboran al desarrollo de una red de transporte activa a lo largo de la región. Entonces, los datos se recolectaron de forma espacial para que el insumo pueda alimentarse un GIS para poder analizar así distintos conjuntos de datos en un mismo momento. Algunos ejemplos de los tipos de datos que observamos incluyeron mapas de las rutas de transporte activo, estrategias, planes de inversión, datos de movimientos de peatones y ciclistas, datos de transporte público como la ubicación de estaciones de buses, estaciones de trenes, estacionamientos, datos demográficos, entonces cómo se transportan el trabajo de las personas, y se puede ver una lista de otros datos aquí en la pantalla también. Entonces, todas estas fuentes de datos se utilizaron para decir dónde se requerían las ciclorrutas para que las personas pudieran conectarse al interior de la región. La siguiente etapa que nosotros asumimos fue la auditoría de sitio. Entonces, esto lo asumimos nosotros, pero después las autoridades locales para evaluar la infraestructura de la región. Para esto, utilizamos iPads para recolectar información a lo largo de ciertas rutas. Entonces, su revisión de línea de base básica que se hizo en la etapa anterior nos permitió enfocarnos en auditorías de sitio en ciertos lugares
porque el área de estudio era tan grande, no pudimos cubrir absolutamente todo y eso nos permitió enfocarnos en ciertas ubicaciones en las distintas zonas de las autoridades locales. Algunos de los criterios que evaluamos en las auditorías de sitio lo pueden ver en la pantalla en este momento. Eso incluyó el uso general del suelo, la iluminación, proximidad a la población, solo como ejemplos. Y esto nos ha permitido entender si la infraestructura existente tiene buena calidad y dónde hay brechas con la infraestructura que ya está allí y dónde se tienen que hacer mejoras con base en su entorno. La siguiente etapa fue la de compromiso. Entonces, después de la revisión de línea de base y la auditoría, asumimos ciertos eventos de compromiso que incluyeron conversaciones con las autoridades locales y con las partes interesadas. También hicimos un taller que pueden ver en las fotografías. Y eso fue con las autoridades locales y las partes interesadas que atendieron a esa sesión. En esa sesión hicimos varios grupos y cubrimos distintos temas que ustedes pueden ver en la pantalla. Entonces vimos cosas como el transporte público, hablamos acerca de las barreras clave y de las oportunidades clave. Entonces, siguiendo con las sesiones de compromiso en donde recabamos toda esta información, después de esto empezamos a desarrollar la red y cuando se desarrolló la red tenía unos 600 kilómetros de largo, como mencionaba Mark. La red tenía que estar dividida en una serie de rutas. Eso nos hizo dividir la red en aproximadamente en distintas rutas con distinto tamaño. Para priorizar estas rutas, hicimos una evaluación multicriterio y una valoración económica que mostraba el puntaje con base en distintos criterios. Aquí pueden ver algunos de los criterios en la pantalla. Eso incluía el número potencial de usuarios, cambios de modelo anticipados, efecto a nivel regional, cómo superar las barreras, beneficios para la salud, largo de las rutas de transporte público, de privación en los sectores rurales. Entonces, como pueden ver, esto recibe un puntaje de 1, 3 o 5, en donde 1 era el puntaje más bajo y 5 el puntaje más alto. Entonces, la evaluación multicriterio y la evaluación económica nos llevó a dividir el proyecto en fases y determinamos 5 fases a lo largo de la red. Entonces, los que tenían mayor puntaje estarían en la fase 1 y los de los menores puntajes estarían en la fase 5. Entonces, pueden ver en la pantalla que hubo una distribución igual de las fases a lo largo de la región y esto fue importante para nosotros, ya que esto fue habilitado por nuestra evaluación multicriterio. Y tener esto ayuda a que Peter adjudique financiación en el futuro con una buena base de evidencias para desarrollar las partes de la red. La etapa final que vimos en esta primera parte del trabajo nos llevó al informe final. Entonces queríamos que el informe fuera lo más interactivo posible. Entonces hay muchos mapeos, hay muchas imágenes que se le agregaron al informe, como lo vieron en las últimas diapositivas, y eso ayuda a desarrollar una historia de cómo se desarrolló la red. Entonces, partiendo de este trabajo inicial para desarrollar la red, seguimos a desarrollar una herramienta que permite que el cliente tenga el rastro de la red y su progreso y también para poder verificar el diseño progresivo de varias rutas. Esas 2 etapas se pueden ver en la pantalla. Entonces, el desarrollo de la herramienta involucró la participación de nuestros asociados y también el desarrollo de cuadros de mando y los reportes por medio del cuadro de mando. Y en un momento les voy a mostrar cómo luce este cuadro. La parte del diseño incluyó los informes de viabilidad para 5 de las rutas. También
tuvo que ver con el compromiso de los socios, talleres y también el desarrollo de planos y visualizaciones, como también la recopilación de informes de factibilidad. Pueden ver que el compromiso con los socios está en cada una de las etapas y esto lo hicimos para que ellos estuvieran con nosotros a lo largo de todo el proceso. Este es un ejemplo de nuestro cuadro de mando. Esto tiene un enlace con una tabla de Excel que mantenemos al día con cada proyecto regional y esto incluye el nivel de entrega de cada una de las rutas, como también el compromiso con los socios y también cómo las rutas contribuyen a los objetivos de CESTRANS. CESTRAN y Peter, con su informe de gobernanza, nos podrá mostrar un resumen del progreso de la red como un todo. Entonces, este es un ejemplo del compromiso con la comunidad. Nosotros sentimos que era importante tener una plataforma en línea para el compromiso que le brindaría a los miembros de la comunidad información acerca del proyecto, al igual que darles la oportunidad de comentar y brindarnos retroalimentación. Esta plataforma recibió la ayuda de varios talleres en línea en donde hablamos con las personas uno a uno en línea y posteriormente brindamos planos y diseños a medida que progresamos con la informe de factibilidad y esto fue una parte muy importante del proyecto, el lograr que las comunidades locales estuvieran de acuerdo con el diseño. Entonces, estos son algunos ejemplos de las visualizaciones que produjimos como parte de los estudios de factibilidad. Y como decía, nosotros observamos 5 rutas distintas. Estos son solo unos ejemplos de 2 de estas rutas. Y estas se hicieron para que las personas entendieran fácilmente cómo iba a cambiar la ruta. Y en esta área que estamos viendo ahora, muchas personas nos dijeron que los ciclistas creen que es muy peligroso estar en la carretera debido a los vehículos rápidos y a los escombros que puede haber en las calles. Y aquí lo que estamos mostrando es una carretera más angosta con una infraestructura segregada que está separada de la carretera para crear un entorno más seguro para los ciclistas. Esta es nuestra segunda visualización. Esta es la ubicación de High Street con unas tiendas y una escuela cercana. Y aquí había un desafío porque era menos ancho, entonces lo que hacemos es mantener esta vía que está trazada, pero también agregando infraestructura sobre la vía principal con una barrera que protege a los ciclistas de los automóviles. Entonces, espero que esto sea una abrebocas del trabajo que hemos hecho. Podríamos hablar de esto un poco más, pero creo que lo voy a dejar hasta allí y creo que vamos a abrir un espacio para preguntas en caso de que las tengan. Siguiente diapositiva, por favor. Jody, les damos al público si tienen algunas preguntas, por favor lo puedan o enviar por el chat si se sienten más cómodos o abrir el micrófono y hacerla directamente, que el traductor se encargará de pasarla a su versión inglés para que Mark, Jody o Peter puedan responderla. Edna, Rubén hizo una pregunta respecto a cómo fue la gestión predial de todo el proceso. ¿Cómo planificaron además seguramente en una red tan extensa la posible adquisición de predios o el ajuste, digamos, que había que hacer a las vías alrededor de la ciclorruta? Gracias, Alex. No sé en este caso si Mark, Jody o Peter puedan responder. So Mark, Jody, or Peter, can you answer Ruben's question? Answering that question, and Peter, Jody, please contribute as Voy well. a responder esa pregunta. Peter, Jody, por favor, contribuyan si lo creen necesario. Entonces, los permisos para la red
En términos de esto, no hemos llegado a ese punto, no hemos llegado a una etapa de diseños en detalle en donde se requieran permisos. Todavía estamos en una etapa de concepto, de factibilidad, We have considered things like pero hemos considerado cosas como la adquisición de tierra en las etapas tempranas, y esto hace parte de la evaluación multicriterio que mostraba Jody, y hemos tratado de movilizar cosas como el de los planes urbanos y que estos esquemas funcionen sin tener que comprar demasiada tierra y evitando o minimizando los desafíos técnicos muy difíciles. No hemos llegado a ese punto todavía, estamos todavía en las etapas tempranas, pero sí hemos factorizado estos puntos a nuestro proceso. Peter, Jody, ¿algo más que quieran agregar? De mi parte, with one route at a time, lo que hacíamos con una ruta a la vez no nos permitía conectar realmente a todas las autoridades locales en la región. Entonces, tener una estrategia regional nos brindó la oportunidad de que todos estuvieran en el proyecto a nivel más alto, es decir, a un nivel estratégico sin identificar las geografías específicas por las que pasaba esta ruta. Entonces, la visualización que les mostró Jody y que explicó Mark parece un mapa de tránsito. The stage where we're at the minute, Y moving beyond. en la etapa en la que estamos tratando de pasar la parte de factibilidad, estamos tratando de llevar al diseño en detalle, en donde tendremos discusiones con las autoridades locales, y la autoridad local tendría un registro de los terratenientes que están allí y si quisieran y cómo quisieran abordar a los terratenientes para luego decidir cómo avanzar. Pero esta parte del proceso es un poco posterior a donde estamos en este momento en términos de diseño, y entonces hay que ver si esta tierra es más deseable para otros desarrollos. Yeah, the only thing I would maybe add to that is that it is, although Lo que we try queremos añadir a esto es que lo que queremos evitar es quitar tierra de estas rutas, aunque sea difícil en estas ubicaciones, especialmente en áreas rurales. based Pues on tenemos espacio limitado en las carreteras, entonces tenemos que observar esto. Estamos mirando nuestros registros, pues que una vez lleguemos a esta etapa donde tengamos más detalle, pues podremos hacer ajustes. No nos hemos olvidado de esto. Rubén, ¿te quedó claro? Si nos puedes confirmar de pronto por el chat o abrir el micrófono. Sí, Alex, claro, muchas gracias. Buenos días a todos, good morning. Sí, me quedó bastante claro, pues no han llegado a esta etapa, pero sería bueno tenerlo en cuenta, pues que si uno se proyecta a hacer algo, digamos una ruta, no, Cali Jumbo, estamos proyectados a hacerla por la vía autopista, y casi todas son empresas, y a través del POT, como dijo, de los planes de ordenamiento territorial, se puede gestionar algo. Pero lo que va más allá es si se puede conseguir con gestión, con que lo donen, con a través de apropiaciones. O sea, ahí ya me quedó claro que el alcalde, los gobernantes locales son los que tienen que disponer y sabérsela jugar para eso, para saber cómo pueden conseguir los predios por donde va a pasar dicha cicloinfraestructura. Eso estamos totalmente de acuerdo. Sí, sí me quedó claro, pues no hemos llegado hasta allá, pues hay que mirar las diferentes alternativas de cómo los gobernantes locales consiguen estos terrenos para que no se pierda todo el proceso y podamos llevar a cabo este sueño que tenemos. Gracias, Alex, gracias. Thank you. Y Rubén, también yo quisiera aquí enfatizar algo que comentó Mark y Peter, y es el hecho de buscar las alternativas que menor impacto generen. Es decir, en algún momento cuando uno define los trazados y las rutas, también hay que pensar en la viabilidad de ellos. Es decir, ellos
lo aclararon bastante, y es el hecho de que buscaron en la etapa en la que van también que las decisiones que se tomaran generaran el menor impacto posible, lo cual pues es bastante, si se quiere decir, coherente en la toma de decisiones, pero es crucial. Vi que Freddy tenías otra pregunta. Qué pena, Alex, Sí, termino adelante, lo Rubén. que... ¿Puedo terminar lo que estaba expresando? Dale, dale, Rubén. Sí, gracias, Alex. Sí, igual con el grupo de Aru, pues por eso tomamos, cuando estábamos tomando la decisión de por dónde iba a pasar esa infraestructura, si por la carretera antigua Jumbo Cali, por donde va el tren de cercanías o por la autopista. Eso se tuvo en cuenta para poder desarrollar y que menos costo y menos complejidad haya con la adquisición de tierras. Y se tomó la decisión, sino que ahí donde quería saber cómo habían abordado ellos este tema, ya que pues a un gobernante le queda muy complicado decirle, bueno, estas tierras a través del pueblo estamos tratando de hacer, de que que estamos desarrollando un plan maestro de infraestructura gracias pues a este proyecto que nos surgió. Pero en nada estamos, pues ya como ya toca ya tomamos la decisión de que por ese lado, que es la menos invasiva en el terreno y que es la más apropiada. Y pues sí nos quedó, pues, ya nos quedó claro de que sí es a través de los gobernantes que ya tomó la decisión por este lado, que es la menos invasiva, y a ver cómo lo gestionamos. Gracias. Vale, Rubén. Freddy, veo que tienes una pregunta. Freddy Bustos dice, vi que tenían plantas como segregación. No entiendo esa pregunta todavía, pero dice, ¿quién tiene la responsabilidad del cuidado de estos elementos? Es decir, de las segregaciones, todo el mantenimiento de todos esos elementos que se usan para segregar. Esa es la pregunta, ¿cierto, Freddy? ¿Quién es el responsable? Sí, sí. Entonces la pregunta sería, ¿quién es el responsable de mantener esos elementos de infraestructura que vemos como separadores, conos, seguramente señales, etcétera? Algunos antepechos que también vimos en algunos de las visualizaciones, y también asimismo la vegetación, ¿no? Como esos separadores de vegetación que existen. Entonces quisiéramos preguntarle eso al equipo de Escocia. It's a very good question. Es una muy buena pregunta And one that y creo que es una que nos hacen a menudo. it's very much a Eh, consideration at Es una this consideración en esta etapa de desarrollo. authorities again Las autoridades locales rural que son más rurales, so the amount of work pues llevan that como there la is in carga de terms of esto, maintaining la the carga de vegetation and mantener la clearance vegetación. is a large consideration for them Es una consideración amplia how likely en they are términos forward de pues qué tan dedicados estén para entrar y avanzar en el proyecto. Cómo funciona, eso depende un poco de la construcción y el proceso de que todo pase por la financiación. Cómo interactúa con otros elementos, no solo ser cómo es la infraestructura, pero qué otros elementos se introducen para que haya cubrimiento para estos costos de mantenimiento. Muchas autoridades locales no tienen los mínimos para mantener y sostener lo que ya de por sí está ahí, entonces pues reconocemos que es una tarea difícil, pero hay otras maneras más creativas de incorporar esto al financiamiento para el mantenimiento. Por ejemplo, en Glasgow, en esta otra ciudad de Escocia, es una de sus rutas principales. Hizo una aplicación de financiamiento para construir. Habían pedido un vehículo que iría específicamente limpiando las rutas dentro de la ciudad, por ejemplo. Muchas gracias, Peter. Yo quisiera complementarle ahí de pronto también para nuestros colegas aquí en Colombia todo depende quién es el encargado de la vía, ya que Colombia manejamos vías nacionales,
gubernamentales y municipales. Por ejemplo, la vía de nosotros es nacional, entonces tendríamos que hablar con la ANI directamente, que ellos serían los encargados, pedir los permisos, ellos serían encargados del mantenimiento de todo esto. Si fueran regionales, pues sería la gobernación y las que pasen por los diferentes municipios o ciudades, ya sean directamente las ciudades o municipios los encargados de esto. Lógicamente, acorde y como lo dijeron, de acuerdo con el enfoque del proyecto, pero eso sí depende de la vía, si es nacional, municipal o gubernamental. Gracias, Rubén. Complemento más local. No sé si, Alex, en el chat tendremos más preguntas, es que no puedo abrir el lobito del chat. No, no, por ahora no hay más preguntas. Listo, muchas gracias a los participantes. Acuérdense que pueden enviarlo por el chat o abrir su micrófono. Entonces, yo creo que ya podemos continuar. Jody. Y también recuerden que Mark, I quienes... think your next slide is Yes, thank you, Edna. If you can move to the next slide, please. Gracias, Edna. Si puedes continuar con la próxima diapositiva. Mark, quiero hacer un anuncio. Recuerden que abajo hay un globo que dice Interpretation, entonces hacen clic y ahí ven el idioma en el que quieran escuchar la presentación. Y por favor les pedimos que de pronto si ven que colegas llegan, les puedan ayudar con eso. Gracias. Thank you, Mark. Go ahead. Okay, thank you, Alex. Bueno, gracias, Alex. Thank you, everybody, for Gracias a todos por estas preguntas. Tendremos una sesión de preguntas más larga al final de la llamada, en caso de que quieran hacer preguntas. Ok, en esta sección quiero resaltar como asuntos de los proyectos que son relevantes a Cali. Esperemos que a medida que hemos visto las diapositivas, ya han pensado en algunas de estas similitudes I wanted to entre point a Escocia few y Cali, most obvious pero quiero resaltar algunas que son obvias. La primera y más obvia es la escala regional de la red que se está desarrollando en Escocia y en Cali. Las redes regionales activas todavía son poco comunes. Muchos proyectos de este tipo están enfocados a nivel de ciudades o barrios. A nivel regional, pues le añade complejidad en términos de financiamiento, de gobernancia y trabajando con socios y pues el compromiso de financiamiento para lograr estos proyectos y estas redes. Una de las preguntas que ya han estado haciendo acerca de distintas carreteras regionales, nacionales, son muy relevantes para desarrollar una red. Esto sucede mucho, está sucediendo y está emocionante, pero estamos viendo cómo se desarrolla. Pero al mismo tiempo trae sus dificultades. Entonces, el primer problema es la escala regional que se considera. La próxima diapositiva. Okay, the second very relevant issue El segundo problema es la diferencia entre la infraestructura que existe y el número de personas que están en cicla en la región. En Cali, por ejemplo, en diferentes municipalidades hay un punto de comienzo distinto en términos de la infraestructura versus el número de personas que está montando en bicicleta. Lo mismo en Scotland, en Escocia, en Cestland. Es importante reconocer estas diferentes puntos de inicio, pero debemos aplicar consistencia a lo largo de la región al desarrollar el acercamiento al planeamiento y desarrollo de las rutas en la red. Eso lo que quiere decir es que en áreas de poco uso se necesita imaginación
para ver cómo puede cambiar un área en términos de rutas en la región. En Sestran, en Edinburgh, se camina mucho más y se monta en bicicleta más que en otras regiones. Sé que lo mismo sucede en Cali, que hay municipalidades que tienen altos niveles de uso, pero es importante al desarrollar estas redes regionales que tener en cuenta pues que tiene que ser un acercamiento en conjunto. Entonces pues se acerca mucho en Sestran y Cali. Cómo avanzamos para lograr la consistencia en la región. Próxima diapositiva. El siguiente asunto que quiero, que nos preguntan mucho, es las largas distancias en una red regional. En este punto es importante reconocer que la red no fue planeada para ser una ruta recreacional. La red, como lo he dicho, es para cortos viajes de todos los días y debería ser visto como rutas pequeñas que al añadirse conectan una red regional. Mucha gente nos preguntan sobre las distancias largas. Decimos la red total es como de 600 kilómetros, pero esto nos lleva más allá del objetivo, que es permitir pequeños tramos entre lugares para acceder estos tramos todos los días para sus servicios. Entonces es fácil irse por la tangente de las distancias largas cuando se ve la red en su totalidad. El segundo punto en esto es que no esperen en términos de planeación o casos de negocios en la red regional que haya gente tomando largas distancias en la red. Como dije, en estas redes son cortas. Lo más probable es de menos de 10 kilómetros. Lo mismo será igual entre Scotland y Cali, aunque es estupendo tener estas redes conectadas. El verdadero beneficio está en los viajes cortos que se convierten en una red más larga. La próxima diapositiva. Ok. Al conectarse con conexiones al transporte público, entonces para resaltar y ayudar a los medios de transporte ya existentes. Sé que ya hay corredores de transporte público y sistemas en la región de Cali, como lo hay en la región de Escocia. Entonces las redes de cicla tienen que verse como esta solución en conjunto y no en aislamiento. Deben trabajar junto con el transporte público. Uno de los resultados principales es asegurarse que los cambios están conectados y se ven como parte de la red de transporte general. Eso puede hacer que la gente acceda más fácil al transporte público, pero que la gente que también quiera nada más moverse un tramo caminando o en bicicleta pueden completar su viaje con el transporte público. Esto es un asunto que reconocemos que tiene que estar involucrado con la red de Sestram y sabemos que es importante para Cali también. Próxima diapositiva. La consistencia en el enfoque a lo largo de la región es muy importante. Ya hemos hablado de esto. Hay diferentes puntos de partida a lo largo de la región, pero es clave. Los principales son como la calidad de la ruta, la interacción con tráfico, qué tan directa es y pues mantener el acercamiento a lo largo de la región para garantizar el éxito. Esta diapositiva demuestra que estos 6 aspectos son muy importantes en términos de la consistencia del acercamiento y el diseño a lo largo de la región.
para algunas de las preguntas que tuvimos antes, algunas diferencias entre las rutas para la red, la propiedad de la tierra. Y pues todo esto somos muy conscientes dentro de las diferentes rutas, y pues creo que esto es igual en Cali con una red regional. Próxima diapositiva, por favor. And then one of the final sort of Uno relevant de los making sure asuntos relevantes es asegurarse que la red incluya a todos los usuarios. Esto no hay que decirlo, pero que estas redes y estas rutas incluyen a todo el mundo, y pues ver cómo facilidades pequeñas, señales, asientos, calidad de la superficie, todo esto es muy importante y le permitirá a más personas utilizar la red. ARPA ha hecho mucho trabajo dentro de esto de inclusividad y ha publicado documentos que ciclas para todos, camino para todos, cómo hacer esto incluyente para todos. Las redes regionales no solamente para personas que ya caminan o montan en bicicleta, pero tiene que atraer a gente que no generalmente lo hacen para que se integren a este sistema. Hacer diseños, planes que sean inclusivos es muy importante. It's a really key issue. Y es un aspecto Both clave Sestran network and the Cali network. dentro de Sestran y Cali, So inclusivity en for el all users. planeamiento. Inclusividad para todos los So usuarios. hopefully these last few slides Espero que estas últimas diapositivas hayan mostrado un poco los asuntos de proyectos que hemos visto en Escocia y cómo pueden ser relevantes directamente al proyecto en Cali. Para avanzar, próxima diapositiva. Estoy consciente de que nos hemos movido un poco bastante a lo largo de estas diapositivas, entonces nos dará tiempo para preguntas y respuestas y discusión, porque hemos compartido mucho material en poco tiempo. Entonces queremos compartir unas reflexiones acerca de los resultados, lo que hemos aprendido y los siguientes pasos a lo largo de la red, de cómo se avanza en los próximos años. on the Hay screen. unos So puntos importantes. Voy a compartir lo que yo he visto desde mi perspectiva. Peter y Judy también compartirán lo que ellos han visto, de lo que han aprendido en el proyecto a lo largo de los últimos años, y pues para los próximos pasos, los pasos a seguir. Entonces, al ver estos puntos, es importante, cuando estamos pensando a escala regional, ser ambiciosos y serios, con altos estándares de diseño. Todo se puede disolver un poco en el proceso, que es un proceso natural, pero hay que ser ambicioso y seguro. Los cambios transformacionales en los cambios de transporte, pero pues esta escala de cambio es muy difícil de implementar. Este tipo de proyecto es nuevo. Estas redes no se han entregado antes. Entonces, pues conseguir socios, inversionistas en el proceso es difícil, pero hay que seguir adelante e insistir para conseguir el cambio transicional para llegar a la decarbonización del transporte. Adelante, es muy importante que no solo vemos esto como un proyecto de transporte o de ciclismo, tenemos que capturar todos los otros beneficios que esta red puede entregar. Entonces tenemos que pensar como en los beneficios de salud, costos de vida, el medio ambiente, sostenibilidad. No solamente verlo como un proyecto de transporte, sino como un proyecto de
su sostenibilidad. Esto es importante para los inversionistas y los que toman las decisiones. Creo que Jody mencionó antes que los inversionistas y pues el involucramiento social es importante en esta etapa. Involucrarse con todos los socios en todas las etapas es vital. Desarrollar una red regional toma muchos años. Entonces, pues viendo la estrategia a largo plazo es importante. Hemos dividido esta red en 7 proyectos como de 10 kilómetros que son más fáciles de implementar. Entonces, pues tener una estrategia de entrega aún al comienzo, al estar pensando a nivel más largo, pues es importante dividirlo. Construir momentum. Or any quick wins that can be implemented. So there will be sections of the Habrá network secciones de la red de la región que ya tienen infraestructura que pueden fácilmente ser mejoradas o conectadas con nueva infraestructura de pocos kilómetros, pero hacer estas fáciles al comienzo puedes empezar a construir momentum generando apoyo para la red, haciendo estas pequeñas reparaciones. También es importante ¿qué hacemos para apoyar la red? Cambiar cambios de comportamiento en las comunidades, apoyar esquemas de transporte, cómo ampliamos la comunidad ciclista. Se necesita el apoyo de esta comunidad para few sort of continuar. findings Esto es and lo que my hemos messages that I visto, jotted pues lo down. que yo he visto, Pass yo he reconocido. Ahora Jody y Peter, ¿qué quieren contribuir ustedes? forward in coming months and years. So El Jody, proyecto Peter, en los próximos años. Jody y Peter, por favor, contribuyan con lo que han visto. Yo diría desarrollar en la etapa de involucramiento. Estamos hablando con nuestros socios, no solo de un punto de vista de colaboración, sino conversaciones técnicas acerca de los detalles, de los aspectos del diseño. Mencioné antes que tenemos un registro de los riesgos y eso nos mostró unos asuntos que podemos enfrentar a lo largo del proceso en alguna de las rutas. Hemos visto el parqueo para utilizar esta infraestructura, viendo cómo se angosta la carretera, pues todo esto son cosas que hemos visto, que hemos añadido a nuestro registro de riesgo y pues hay que discutirlo con los agentes adecuados, relevantes. Todo esto estamos empezando a implementar antes de comenzar el desarrollo para tener su aprobación en estas propuestas para poder avanzar. Pero estoy de acuerdo con todo lo que dijo Mark en términos de las lecciones aprendidas. Sí, creo que expandiendo, ampliando lo de la propiedad de territorio, de tierra, una de mis ambiciones más grandes. Tengo inversiones que vienen del gobierno central y inversión que vienen de gobierno local. Es clave que podamos compartir lo que estamos haciendo para que haya participación en términos de colaboración. Cómo involucramos al público en este proceso y ver hacer que ellos vean que algo se está desarrollando, no esconderlo. Creo que otro asunto es
en términos, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mark. Si es posible, una de las cosas de colaboración es que si hay caminos que cruzan límites regionales, ¿cómo encontramos que estos colaboren? Si hay una oportunidad de acelerar caminos que crean límites, que tienen huecos, pues son oportunidades para hacer cambios y mostrar iniciativa. Y pues los pasos siguientes para Mark y para nosotros, pues más colaboración, mirar rutas que estaban dentro de la primera fase y estamos viendo cómo avanzarlas. Algo que nos ha complicado en financiamiento es que tenemos aplicaciones a nivel anual. Cada año tenemos que pedir nuevo financiamiento para nuevas rutas, pero en cada etapa estamos tratando de obtener financiamiento de años múltiples para poder planear más de este trabajo y trabajar con nuestros socios locales para ver cómo avanzan nuestros proyectos. Y pues hemos tenido esto en cuenta para tener financiamiento de mantenimiento, funding mechanism to tener help with mecanismos maintenance de going financiamiento forward. que nos ayudan con este mantenimiento. Uno de los retos que tenemos, viendo algo que Mark ha visto, esto pues es muy nuevo. No hay otra red como esta en Escocia, a este detalle con el y observación que se ha hecho desde publicación en el 2020. Debemos continuar hablando al respecto, entonces es una gran oportunidad para compartirlo a nivel global, pero tenemos que seguir hablando a nivel regional, nacional, para incrementar como el conocimiento e ilustrar qué tan diferente es y cómo va a lograr los objetivos de gobierno en el cambio de That's great. I would just add Thanks, another Peter. one there, Mark. Mark as well, sorry. On Mark, lessons learned, I guess. entonces hay otro reto que tenemos, es la información que tenemos disponible para tomar decisiones. Este es un reto, será en Cali y pues no hay mucha información acerca de cuánta gente se mueve en estos transportes y este fue uno de lo que nos faltó de información en este proyecto. Entonces, pues ver cómo esta información nos puede ayudar. Pero sé que es algo, Peter, que creo que estás tratando de invertir, obtener más información de cómo se moviliza la gente. But it's a very new concept, so hence why we don't have a lot of data on this type of thing. Yeah, the data that we have currently is very much on a singular level. It's either Los datos que tenemos son a nivel singular, son datos motorizados en términos de ver las vías nacionales o las intersecciones principales hacia los centros urbanos, o si solamente observa ciertos puntos para las redes de ciclistas y peatones. Como decía Jody, yo en el momento estoy buscando desarrollar unas nuevas encuestas para poder capturar todos los modos que pasan por estas rutas para poder tener un panorama más exacto de los datos que nos ayude en términos de cómo aplicar para pedir mayor financiación y justificar cómo estas rutas se dividen en fases y cómo se deberían implementar. Okay, that's great. Thanks, Muy Jody. bien. Gracias, Jody y Peter, por sus contribuciones. Siguiente diapositiva, por favor. Okay, this is the last sort of
Este es el último hallazgo o la última recomendación y es la importancia de la presentación de los informes para capturar la atención de los tomadores de decisiones y para asegurar la financiación. Como habíamos mencionado, este es un nuevo tipo de proyecto, una red de transporte activo regional y le hemos dedicado mucho esfuerzo a ver cómo presentar los hallazgos de este trabajo. Quería mostrarles un panorama del trabajo que se ha hecho, pero de una manera que sea muy accesible, de forma que las personas puedan ver rápidamente la red que se desarrolló y pudieran acceder a la información pertinente que se requiere para liberar fondos y para tomar decisiones. Nos complace mucho el último informe. Está disponible para que lo descarguen. Está disponible públicamente en el sitio web de CESTRAN. So it's available for you to look at. Aquí en la diapositiva hay un enlace para que lo puedan ver. Creo que cumplió con su función, capturó la imaginación de muchas personas y nos permite seguir avanzando los siguientes años. Entonces, la importancia de la presentación de los informes para un nuevo proyecto de transporte activo regional es muy importante. Reports Y that have got lots of technical detail, keep them as no technical. tenemos informes que tengan demasiada información técnica. Tenemos unos apendes técnicos para la gente que lo quiera ver, pero que queremos tener un mensaje muy directo para los tomadores de decisiones y los financiadores para que puedan ver los mensajes clave rápidamente. Esto nos lleva al final de nuestra presentación. Esto lo hicimos un poco más rápido de lo que pensábamos. Entonces podríamos volver a cualquier diapositiva anterior o las visualizaciones o alguna de las etapas del proyecto para hablar de estas en más detalle o para tomar otras preguntas en una sesión que va a facilitar Edna. Muchas gracias, Mark, Gabriel y Peter. Entonces, como lo indica Mark, entramos de nuevo a una sección de preguntas. Por favor, si quieren abrir su micrófono, si desean escribirla por el chat, estamos súper atentos para poder compartirlas con los panelistas. Es importante recordar y bueno, hacer hincapié en que es un proyecto también de escala regional, entonces se asemeja bastante al que nosotros estamos desarrollando con ustedes en Cali región, con cada uno de los municipios, encontrando básicamente unos desafíos en común. Como decía Jody ahora, el acceso a la información ha sido uno de los problemas que más hemos tenido porque no hay una información actualizada, no está completa, es de difícil acceso, entonces yo creo que ese ha sido uno de los aspectos poco más desafiantes para poder construir una red o diseñar mejor una red que responda verdaderamente a las necesidades de la región. Así que si alguien tiene algunos comentarios, podría abrir el micrófono o escribirlo en el chat, como deseen. Mientras las personas envían sus preguntas, a mí me gustaría abordar tal vez un tema, si es que esta red que se ha diseñado incluye algunos servicios adicionales, o sea, no solamente se trata del segmento de la vía destinada a la ciclorruta, sino también algunos servicios asociados, por ejemplo, a puntos de hidratación, a zonas de talleres para bicicletas, áreas de descanso o mobiliario urbano que pueda ser útil para las personas y que de alguna manera promueva y aumente el número de ciclistas que se animan a usar esta red. Thanks, Edna. I'll take that question. Yes, we Gracias, Edna. Yo voy a responder esta pregunta. Sí, vemos que las rutas incorporen mobiliario urbano, como usted decía. En los entornos urbanos es muy importante lo siguiente. Algunos de los diseños en donde hay intersecciones clave o donde hay avenidas, que en estas se busca
tener más espacio para incorporar otras instalaciones. Como les decía antes, no estamos en la etapa del diseño en detalle, entonces no tenemos detalles acerca de los puntos de hidratación o los puntos de reparación de bicicletas. Estas instalaciones, de todas maneras, se tienen que incluir en el diseño de la ruta a medida que vayamos avanzando. La respuesta corta es que vamos a incluir mobiliario urbano cuando haya la oportunidad de hacerlo y esto será incorporado en el diseño final. Peter, Jody, ¿algo que quieran agregar? I think just from, again, the complex Creo funding. que desde el panorama de financiación complejo en el que estamos, hay financiación que es específica a la infraestructura, pero hay otros elementos que se añadirían. Ciertamente las autoridades locales tendrían que tener acceso a núcleos o centros en donde se brinda información acerca de los comportamientos de transporte y otras medidas sostenibles. Y estas se pueden desarrollar en distintos momentos. Entonces tenemos algunas de las rutas que se están evaluando. Ahora hay un hub central que va a brindar consejos acerca de las medidas sostenibles como caminar y usar la bicicleta. Lo único que yo agregaría es que aunque esta ruta se enfoca en peatones y ciclistas, una parte clave de donde se conectan las redes tendría que ver con el transporte público, pero en nuestras propuestas hemos sugerido también áreas en las estaciones de trenes o las estaciones de buses en donde haya cicloparqueo, lo cual sería muy útil porque estamos creando estas áreas muy largas, pero las personas necesitan un lugar donde dejar sus bicicletas al final del viaje. Y como estos tramos son tan largos y la gente trabaja largas distancias entre zonas clave, no esperamos que la gente use la bicicleta durante todo el trayecto. Entonces, vamos a brindar instalaciones para bicicletas en las estaciones de transporte público. Este también es un tema clave. Gracias, Jody, Peter y Mark. Hay otra pregunta de John Freddy nuevamente, en la que dice que él visitó la página de Cestran, seguramente mientras se hacía la presentación, y dice que vio que se utilizó una plataforma de mapeo o de cartografía. Entonces, él pregunta específicamente que si se utilizó algún software en especial para hacer la cartografía, supongo. Yes. Do you want to take that one, Mark, or was that? do you want to have a first go at that, Jody? Yeah. So we have a graphic designer. Entonces tenemos un diseñador gráfico que hizo parte del proyecto. Él nos ayudó a crear todos los informes y los gráficos y los esquemas. Él utilizó InDesign para crear ese esquema. Mark, tal vez puedas informarnos acerca de otro software. Yo no soy diseñadora gráfica, entonces no sé qué más hay ahí. Gracias, Jory. También utilizamos mucho GIS, sistemas de GIS, a medida que desarrollamos el proyecto en términos de analizar los datos para poder unir algunas de las rutas. Entonces, GIS, sistemas de información geográfica, se utilizaron mucho estas bases de datos, principalmente utilizando información de mapas de fuente abierta. Entonces, no creamos ningún mapeo, utilizamos sistemas existentes para analizar, interrogar y planear las redes. Y como decía Jody, tuvimos un diseñador gráfico en el equipo que hizo los planos esquemáticos que estuvieron en el frente de nuestros informes. Okay, thank you. Por ahora no veo en el chat más preguntas, pero no sé si alguien del equipo de los invitados
o de los municipios también quiera elaborar algo. Yo Mientras, tengo una pregunta, Alex, dale, Sebastián. para Mark, Judith, Peter. Em, Considerando que Cali región se asienta sobre entre los 1000 y 1600 metros sobre el nivel del mar, pues tiene un clima tropical y caliente durante la mayor temporada del año, entre 26 y 33 grados centígrados. Entonces quería preguntarle a Mark y Jody si ven esto como una limitación o como una oportunidad para la red, considerando que de pronto muchas personas que van a utilizar la red no harían viajes en bicicleta por las altas temperaturas. Okay, thanks for the question. We get asked that Gracias por question. la pregunta. Esa pregunta nos la hacen mucho en Escocia, pero al revés, porque las temperaturas son muy frías y llueve y hay mucho viento. Entonces, lo mejor sería tener como un punto intermedio, pero yo lo vería como una oportunidad en términos de que se pueden factorizar al diseño el uso de sombras en la construcción, en instalaciones como mencionábamos antes, como lugares donde sentarse o en las fuentes de hidratación. Entonces creo que esta es una oportunidad. Nunca hay un clima ideal para caminar o andar en bicicleta. Es muy caliente, es muy frío, hace demasiado viento, pero creo que esto se puede convertir en una oportunidad con un diseño inteligente y con un pensamiento inteligente acerca de la implementación de la red. Creo que allí tenemos una oportunidad. Algunas de las ciudades que utilizan mucho bicicletas en el mundo tienen condiciones climáticas menos que ideales. Copenhague, en Dinamarca, en Europa, tiene uno de los mayores modos compartidos y un gran uso de bicicletas, aunque tienen malas condiciones climáticas en términos de la nieve, de horas de oscuridad. Sin embargo, con su diseño y con la implementación de la red, tienen unas cifras muy altas de uso de bicicleta. Entonces, creo que el clima es una consideración muy importante que se tiene que factorizar en el proceso de diseño, pero yo lo vería como una oportunidad en vez de algo que pueda prevenir el uso de las bicicletas. Quería añadir a eso. Mencionabas a Poker Face en Escocia. Tenemos una topografía muy complicada y las temporadas también. Y una de las cosas es que estamos tratando de implementar un esquema de bicicletas eléctricas y eso le abre una oportunidad a las personas que normalmente no utilizan la bicicleta o que por razones de salud no utilizan la bicicleta. Esto abre una oportunidad para que ellos también tomen parte en el uso de la bicicleta, pero también ayuda con las áreas que pueden tener condiciones topográficas como inclinaciones que prevendrían el uso de la bicicleta. Entonces, la implementación de estaciones de bicicletas electrónicas y el trabajo con las autoridades locales para identificar los lugares para esto ha hecho parte de estos proyectos. Algunas de las imágenes que pueden ver en la pantalla son áreas en donde la topografía es un problema y estamos investigando cómo podrían servir las bicicletas electrónicas para estas situaciones.